Generalmente tomo notas para escribir cualquier cosa. Incluso estas palabras comenzaron con unas notas. No siempre escribo en un mismo lugar. Está el bloc de notas del teléfono, la computadora y la libreta o el cuaderno que me he propuesto usar más porque he estado dando vueltas sobre la idea de los medios de la escritura y especialmente de ese gesto por el cual la mano toma un instrumento, lo apoya sobre una superficie y de manera pesada o acariciante traza formas regulares, recurrentes, ritmadas. Pienso en escribir en mano, lo que permite y lo que no. Lo he pensado en otros momentos, en la escritura como memoria muscular, como regreso al cuerpo, al pulso y su destreza o su falta de destreza, en el trazado. Algo del estilo de la escritura debe vincularse al medio en que está hecha. No lo he investigado para comprobarlo, pero parece obvio que la expresión está sujeta a su medio. Escribir a mano es algo inherente a los escritores. Ayuda a escribir mejor. Hay algo íntimo en ver la letra manuscrita de alguien. Da más curiosidad en esta época casi totalmente digitalizada y sobre todo cuando queremos conocer más de una persona. Por ejemplo, cuando hemos leído la obra de un escritor, de una escritora que apreciamos, qué gusto poder ver su letra, sus papeles, sus cartas, algo de su temblor y de su determinación, de su riesgo y cuerpo. Me hace pensar que el género epistolar, formado principalmente por diarios y cartas, debe estar más ligado a la escritura manual, y quizás eso pueda notarse. Creo que es el presente, ¿no?, el que uno trata de captar en un diario, ¿no? Por un lado, porque el presente es el tiempo de la pasión, ¿no? Digamos, cuando uno está realmente en una pasión, puede ser una pasión amorosa o pasiones de distintos momentos de jugar al ajedrez. Entonces el presente tiene algo muy particular, muy conectado con una emoción que sucede en ese momento. Entonces quizá un diario es el intento de estar siempre en el momento intenso del presente, ¿no? Y después momentos que en el diario están escritos como momentos de gran intensidad y de como una experiencia muy nítida, me los he olvidado, ¿no? Están solo en el diario. Entonces es como si hubiera vivido dos vidas, ¿no? Los instrumentos para escribir sabemos que modifican las formas en que el pensamiento discurre, en que el lenguaje aparece o se expresa con un ritmo o movimiento. Escribir es pensar, es teclear, es pulsar, es dibujar, rasgar, trazar. ¿Cómo se diferencia entonces la escritura manual? Puede ser más significativa que otras. Su traza corporal conserva igualmente el estado de ánimo y el muscular, el ductus, la urgencia o la paciencia, la coordinación de las manos, una inscripción del momento, como si pudiera escucharse su tono. Al menos cuando se trata de nuestra propia escritura, creo que podemos rastrear algunos rasgos de nuestro estado de ese momento. No son las mayúsculas las que conforman el grito. Algo del trazado revela mucho más, de una forma menos determinista tal vez, que en la pretendida ciencia de la grafología. Entonces podemos mencionar algunas cualidades de la escritura manual por las cuales podríamos preferirla en lugar de otras. Cuando escribimos a mano, quizás pensamos más rápido de lo que escribimos. Eso nos fuerza a contener el pensamiento, a repensar una idea. Seguimos pensando el enunciado que trazamos y posiblemente esto ayude a darle consistencia. También procura el tiempo para que emerja la siguiente idea. Con la máquina de escribir, la velocidad cambia, igual que con el teclado. Podemos proponernos que el tecleo, el movimiento de las manos sea tan natural como el ritmo del pensamiento. El sonido de las teclas, muchas veces hipnótico, facilita un estado en el que escribir y pensar formen parte del mismo impulso.
Que la mano sea tan rápida como el pensamiento es un viejo sueño surrealista. Llega un momento en que no es crear o pensar lo que resulta lento, sino anotar lo que se crea, lo que se piensa. El relámpago pertenece a la cabeza, el trabajo a la mano. En los casos extremos, la producción mental, según parece, se torna del todo atemporal. Solo queda el tiempo del cuerpo. Pero ¿hasta qué punto vale la pena escribir todo lo que pensamos? Y podemos permitirnos repensar lo que escribimos, forzando cierta lentitud en la caligrafía. Cuando escribimos a mano es más difícil borrar, también en la máquina de escribir, o no es tan fácil como en la computadora. Entonces estamos más comprometidos con las primeras palabras del enunciado, o bien debemos tachar, dejar marcas, y si ya hemos iniciado una oración de cierta manera, aunque nos arrepintamos, podemos sentir la obligación de encontrar una forma de reconducirla. Esto permite que antes de escribir elijamos más conscientemente las palabras. Hay algo más intencional en la escritura manual, en seleccionar el soporte, en la dirección y la conservación de esa escritura como un territorio ocupado, inscrito. En un mundo crecientemente dominado por lo digital y ahora con la inteligencia artificial, la escritura a mano parece apartada y nos transmite la idea de una cierta resistencia, no solo al espacio digital, sino a sus sistemas de vigilancia. Al escribir a mano puede que nos sintamos más libres para recorrer nuevos caminos del pensamiento, también más lentos, pero menos vigilados, menos fáciles de leer y por tanto menos censurados. Mantener nuestra destreza manual, nuestro vínculo al cuaderno, a la libreta, es valorar cierta marginalidad y aún sin quererlo, mantener un carácter individual en el trazado, poniendo en tensión la convencionalidad del lenguaje. La escritura es lo que sirve para transmitir, sin embargo, deben reconocer que la escritura a veces, o siempre, ha servido para ocultar lo que se le había confiado. La ilegibilidad, lejos de ser el aspecto deficiente monstruoso del sistema de la escritura, demostraría en cambio su verdad. La esencia de una práctica puede estar en el límite y no en el centro. Durante milenios, la escritura separó a los iniciados de aquellos que no lo eran. En los manuscritos que van desapareciendo, cuanto más difíciles de leer son las escrituras, más personales se las considera y evidencian el estilo impenetrable del individuo. Por otra parte, la escritura manual no nos limita a avanzar en una dirección. Podemos disponer de toda la superficie y puede ser liberador usar hojas blancas que no nos circunscriban a una línea o retícula, porque a veces mientras escribimos en una dirección se nos puede ocurrir otra idea. Entonces hacemos un apartado y podemos enmarcar ese otro pensamiento. Lo aislamos o vinculamos, lo delimitamos, pero ocupan un mismo espacio. Y si alguna idea se relaciona con otra, podemos dibujar una línea, una figura o una señal. A veces las palabras no son suficientes y necesitamos algo más, un diagrama, un recuadro, un dibujo, algo que nos ayude a recordar o a completar una idea. En el arte oriental, a menudo los calígrafos eran poetas o el orden de los estatutos era vago. Una misma composición reúne en la misma página, en la misma tela, el poema escrito y el objeto figurado: pájaro, rama, montaña. También es posible recuperar el componente estético de la escritura manual, de su estilo que se ha ido perdiendo, y puede haber un gusto en el tratamiento de la letra, en la caligrafía,
en su delicadeza si se trata de una escritura que busque permanecer o ser leída por alguien más. Algo escrito a mano puede sentirse no solo más cercano, sino más único y valioso. Sea un ejercicio más o menos refinado, involucra más atención al soporte, al tipo de papel, su textura, su color, tanto como al instrumento y a la forma de conservación de la escritura. La transformación de la escritura como gesto visual, su desarrollo, sería entonces la pintura en su inmensidad. La escritura no solo conduce a un contenido, sino también a una forma, a un espacio, a una materialidad. Esta ha sido una premisa de escritores, poetas, tanto como de artistas visuales. Lo que yo quiero poner en manos del lector es un color, un perfume, un olor, una impresión, etc. Es decir, no se trata en lo más mínimo de puro texto. Se trata sobre todo, yo diría que se trata de pintar con palabras. Si por ejemplo te dijeran, vas a hacer un cuadro, pero en este cuadro no vas a utilizar ni pinceles ni colores, vas a pintar únicamente con las palabras. Tienes que lograr la dimensión, la forma, el color, únicamente con las palabras. Yo creo que yo más bien soy un aspirante a pintor. De todos modos, yo pinto también, lo confieso, pinto muchísimo. Y ojalá que esto se confunda, ojalá que la literatura y la pintura se confundan totalmente, que no haya franja entre ellos. La escritura manual forma parte del territorio donde la imagen visual queda integrada al texto. Existen también escrituras que estamos en condiciones de entender y que sin embargo pueden definirse como indescifrables. Son las escrituras ficticias e imaginadas por algunos pintores. Nos explican a su manera que la esencia de la escritura no es una forma ni un uso, sino tan solo un gesto, el gesto que la produce con dejadez, un borrador, casi una mancha, un descuido. Algunos insisten en una grafía que no puede comprenderse, que no alcanza la finalidad del signo lingüístico, pero fijan su persistencia, transmitiendo la idea de la escritura como resto, como residuo de un material, como práctica, como actividad corporal, como repetición y pulsión del trazado. Estas escrituras ilegibles nos dicen solo esto, que hay signos pero no significados. Quiere decir que el significante es libre, soberano. Una escritura no tiene necesidad de ser legible para ser una escritura con pleno derecho. ¿Y qué hace una grafía que no puede comprenderse, que no se realiza como signo lingüístico? Recompone una experiencia precaria o plena, insignificante o hipertélica, de quien necesita dejar una marca, algo de sí todavía indefinido, sin nombre o en la búsqueda de un nombre. Pareciera que el origen de las pinturas en el arte occidental está cerca del grafismo, desde las pinturas rupestres con impresiones de las manos, huellas manchadas en las cavernas de personas que dijeron, aquí he estado yo, este es mi rastro, mi testimonio. La escritura manual quizás pueda acercarnos más a ese gesto. Y si lo abstracto es en su origen grafismo, la escritura es en su origen arte.